Los agentes de policía se enfrentan diariamente a criminales violentos y peligrosos de todas las clases. Pero ¿qué ocurre cuando deben detener a un miembro de su propia familia? En este caso específico nos encontramos con un escenario desafiante, donde una hija se ve envuelta en un conflicto con su propio padre, quien es un agente de policía. La situación se complica aún más cuando su padre se ve obligado a arrestarla por manejar bajo los efectos del alcohol. ¿Podrías parar con esta mierda? Estás arrestada por DUI. El 28 de diciembre de 2022, un testigo presenció cómo un automóvil blanco colisionaba contra un semáforo y se alejaba a toda velocidad. Tras el impacto, una parte del parachoques del vehículo se desprendió y quedó en medio de la carretera. Aproximadamente 15 minutos después de recibir el aviso, la policía localizó el vehículo del sospechoso en una gasolinera al otro lado de la calle. Sin embargo, el conductor resultó ser la última persona que esperaban encontrar en esa situación. ¿Volviste de Applebee's? Sí, bebí un trago. Ok, ¿cuántos años tienes? 21. Mi papá es oficial de policía. John Lee. Escucha, tu parachoques está en la carretera de allí. Acabas de golpear ese semáforo. No, le prometo que yo no lo hice. ¿No? Lo que dice Teresa, de 21 años, es que su padre es un oficial de policía local, tal vez con la esperanza de que él venga y la rescate de la situación. Pero los agentes presentes en el lugar están convencidos de que las circunstancias ya han traspasado ese punto de retorno. Saliste de Applebee's, cruzaste la plaza y saliste cerca de Lowe's y Chick-fil-A. Chocaste contra el semáforo que está justo No ahí. choqué contra ese semáforo. Esta parte ya estaba colgando. Golpeé a un venado en Pensilvania porque voy a una escuela en... Fumas marihuana recreacionalmente. No fumo marihuana universalmente. Fumando marihuana universalmente no es la única parte de su historia que no tiene sentido. Según sus declaraciones, ella afirma que su parachoques ya estaba dañado debido a un accidente ocurrido en Pensilvania, a unas 25 millas de distancia. Curiosamente, parece que el parachoques se desprendió justo en el momento en que otro vehículo idéntico al suyo chocó contra un semáforo. Pero Teresa tiene un as bajo la manga, que tal vez la saque de esta. Al menos, eso es lo que espera. Golpeé a un venado antes de eso. ¿Puede preguntarle a mi papá, por 67, favor? ¿tienes otra ¿Puedes unidad llamar a mi contigo? papá? Es un oficial de policía. Está bien. En cuestión de minutos, Teresa menciona a su papá más de 5 veces, rogando secretamente por su intervención para liberarla. Sin embargo, antes de que él pueda acudir en su rescate, los agentes de policía empiezan a desentrañar los hechos y a descubrir la verdad tras la historia de Teresa. Te fuiste conduciendo porque tienes miedo, porque tal vez tomaste una copa y crees que estás borracha. Y puede que te arresten, pero pensaste que no pareciera que estuvieras borracha. Entonces, ¿quieres decir la verdad? Sí, estoy diciendo la verdad. Entonces, justo después de Applebee's, chocaste contra un semáforo. contra una No puedes acera. pasarlo por alto. Se ilumina. Es rojo, No, verde choqué y contra amarillo. una acera. Sí, subiste a la acera, chocaste el semáforo. El semáforo se cayó Estaba y te enviando fuiste. mensajes de texto. ¿Puedo simplemente llamar a mi papá? Vale, tu padre, el oficial del sheriff, no conducía tu vehículo hoy. Durante esta breve charla, Teresa confiesa haber chocado contra un objeto, estar más ebria de lo que aparentaba y haber estado enviando mensajes mientras conducía. 3 violaciones a las normas de tránsito que podrían tener sus propias repercusiones. Ahora que la verdad ha salido a la luz, los detectives deciden hablar con su padre John, pero resulta que él no está allí para ayudarla. Aquí el oficial de policía Lee. ¿Qué está pasando? Hey John, ¿cómo estás? Pues tu hija chocó un semáforo. Ella golpeó un venado. Ok, ¿dónde está el daño en el carro? Ok, el daño en el carro. El que está allí, creo que está en el parachoques derecho delantero. John explica que Teresa previamente había chocado contra un ciervo, lo cual resultó en daños en el parachoques delantero derecho. Sin embargo, aclara que aquel incidente no se acercaba ni de lejos a la gravedad de los daños que el automóvil estaba experimentando en ese momento. ¿Puedo ir? ¿Están ustedes allí? Eso depende de ti. Veré si quiere que vengas y si quiere, sabes, que la lleves a casa. Sí, está bien, lo aprecio. Déjame ir hasta allá y los veré en unos minutos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que ella está diciendo sobre dónde ocurrió el daño y todo, no tiene mucho sentido. El otro incidente con el venado no fue como... ¿El parachoques colgaba así? Sí, entonces básicamente esto estaba intacto. Faltaba esta pieza y los rasguños aquí son todos del ciervo que golpeó. Así que ahora mismo esta es mi decisión. Estará proporcionando todos los detalles. Ok, ¿quién es tu supervisor?
Los oficiales que llegaron primero a la escena parecen estar casi anticipando que John intente justificar las acciones de su hija y se ponga aún más nervioso al preguntar quién es su supervisor. Existen innumerables ejemplos de corrupción donde los oficiales, especialmente los de rangos superiores, pueden usar su poder para evitar que sus familias se metan en problemas. Sin embargo, los oficiales se percatan rápidamente de que John está simplemente recopilando información sobre el incidente para realizar su propia evaluación imparcial. Esto se vuelve evidente cuando revisa sus mensajes de texto en un intento de establecer una línea de tiempo de los eventos. Solo quiero mostrarles esto para que puedan verlo. Estás en casa 10:39. ¿Qué opinas? ¿A qué hora crees que llegó la llamada inicial? Porque probablemente lo golpeó y dijo, papá, ¿qué c*** hago? Entre las 10:45 y las 11. Eso es correcto. Cuando estábamos hablando con ella, no nos estaba diciendo la verdad en absoluto. Quiero decir mentir. Ella lo sabe bien. Soy policía. Ella sabe que no debe hacer eso. Pero no digo que no mintiera. Seré muy claro al respecto. A pesar de la disposición de John para ayudar, el sargento presente le solicita que se mantenga al margen para preservar la integridad de la investigación. Hasta ahora todo excepto la conducta de Teresa ha sido perfecto, y es un gran ejemplo de una correcta labor policial, por lo que volvemos a enfocarnos en lo que Teresa mencionó antes. Afirma haber tomado solo una bebida en Applebee's, pero parece estar más ebria de lo que se percataron. Sospechas que se confirmaron tras algunas pruebas de sobriedad en el lugar. Después de todo lo que pasó hoy, no creo que estuvieras bien para manejar un vehículo de manera segura. Papá, Tu papá está justo aquí. ¿Podrías parar con esta mierda? Solo siéntate en el auto. Estás arrestada por DUI. Del conflicto de un padre policía abogando por su propia hija, pasamos al impactante caso en Vermont, donde un padre de 52 años intentó sacar con una excavadora a los oficiales que arrestaban a su hijo. ¡Hey, deténgase! ¡Hey! ¡No se mueva! ¡Hey, hey! ¡No se mueva! Lo que estás presenciando es una situación en la cual dos personas se amenazan mutuamente con armas mortales. Los agentes de policía se encuentran en una posición extremadamente complicada, ya que deben mantener el control sobre el sospechoso detenido, al mismo tiempo que intentan tranquilizar al padre en una situación de vida o muerte. ¡Hey, hey! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! Lamentablemente en este punto la grabación llega a su fin. Sin embargo, se puede escuchar al despachador de radio comunicándose con otros oficiales para informarles sobre una situación de 10-10 en esa dirección. Este código indica una pelea en curso, lo que lleva a que se envíen rápidamente más unidades para brindar apoyo a los dos oficiales y restablecer el control de la situación, deteniendo a todos los miembros de la familia involucrados. El hijo fue arrestado bajo cargos de robo y agresión, mientras que el padre también fue detenido y puesto bajo custodia. Hasta el momento en ninguno de estos casos un familiar directo de un policía ha sido arrestado. Sin embargo, en el siguiente caso presenciaremos una situación en la que un padre, oficial de policía, utiliza su posición de autoridad de manera abusiva para obligar a su propia hija a acompañarlo. El protagonista de esta historia es el oficial Kovac, quien desaprobaba rotundamente la relación de su hija con Mackay Coleman, un joven de 18 años. Siguiendo la pista del portátil de su hija hasta su residencia, el oficial Kovac avistó el automóvil de Mackay y tomó la decisión de detenerlo. Puedes salir. ¿Por qué? Vas a la cárcel. ¿Por qué? Sal. Siéntate en mi auto. Improvisaremos sobre la marcha. Desde el principio resulta evidente que esta no es una interacción policial convencional. La última frase pronunciada, lo improvisaremos sobre la marcha, genera claras señales de falta de profesionalismo y, francamente, es bastante alarmante. El oficial Kovac parece tener una conexión emocional con este caso, lo cual ha llevado incluso a realizar una detención de tráfico de manera ilegal. Incluso si tuviera una razón válida para detener a Mackay, debería haber llamado por radio a otro oficial para que se encargara de la parada, pero en lugar de eso, está tomando todo en sus propias manos. ¿Tienes armas, cuchillos o marihuana contigo? ¿Qué es eso? Obviamente no es nada. Adelante, hazte listo. Así puedo hacerte algo aún peor. La apertura de la puerta del lado del pasajero significa que alguien todavía está en el vehículo y resulta ser otra de las amigas de su hija, pero ella todavía no se ve por ningún lado. ¿Te dije que salieras del auto? ¿Sabes si mi hija está en su casa? Supongo. Kovac, de manera oportuna, logró interceptarlos justo al lado de la residencia de su amiga. Entonces decidió entablar una conversación con la madre al recordar que la computadora portátil de su hija también indicaba que ella se encontraba en esa casa. ¿Por qué está su computadora allí?
¿Por qué estaría su hija en mi casa? No lo sé. Si reviso y me está mintiendo, irá a la cárcel. Puede revisar, y no le estoy mintiendo. Ella recibirá una multa porque no estaba usando su cinturón de seguridad. La mujer invita amablemente a Kovac a buscar en su casa a pesar de no tener ninguna obligación legal. Sin embargo, Kovac le informa que su hija no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que les impondrá una multa de $200. Esta respuesta provoca que la mujer revoque su consentimiento para la búsqueda. Es cada vez más evidente hasta qué punto está dispuesto a abusar de su poder para resolver sus propios problemas, lo cual lleva a la mujer a tomar la decisión de hablar. Está siendo desobediente. ¿Cómo estoy siendo Ella no desobediente? estaba usando su cinturón. Voy a llamar al 911. Consciente de la situación y de lo que está ocurriendo, la madre de la chica le recuerda al oficial Kovac que sus acciones son tanto poco profesionales como ilegales. Sin embargo, con el objetivo de evitar que la mujer llame a sus colegas al lugar, decide dejar ir a su hija sin imponerle una multa antes de descubrir algo que nadie podría haber anticipado. No te había visto. Sal del carro. Entre en mi auto. ¿Por qué? Adelante, ustedes también. Señora, ¿puede llevársela con usted? La hija del oficial Kathleen había estado oculta dentro del automóvil de Mackay todo el tiempo, claramente aterrada por lo que su padre podría hacerle a ella y a sus amigos. Resulta que su temor no era infundado, ya que él decide prácticamente secuestrar a su propia hija al obligar a subir a su vehículo. Entre en mi auto. Adiós. No puede llevársela. No puedes llevarme, tengo 18. Tienes que darme una razón por ley. Ella dijo el viernes que se suicidaría. No lo hice. Kathleen está siendo prácticamente secuestrada aquí. No ha cometido ningún delito y es legalmente adulta, lo que le otorga el derecho de quedarse o irse con quien desee. Sin embargo, el oficial Kovac le insiste en que debe acompañarlo al hospital porque requiere una evaluación psicológica. Es evidente el pobre manejo de la situación por parte del oficial Kovac. Asuntos Internos rápidamente concluyó que su actuación fue ilegal e irresponsable durante todo el incidente. Como resultado, Kovac fue posteriormente despedido del departamento de policía debido a su comportamiento poco profesional. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de que el padre detenga a su hija ilegalmente, es la propia hija quien llama a la policía para reportar a su padre? Eso es precisamente lo que sucedió el 24 de marzo de 2023, cuando los oficiales acudieron a un caso de violencia doméstica que resultó ser completamente inesperado y distinto a lo que esperaban encontrar. ¿Puede poner el perro en una habitación por mí? Lo haré. Ok, ¿quién llamó? Yo. ¿Tú lo hiciste? Sí, seguro que sí. Está bien, ¿qué está pasando? La mujer que abrió la puerta relata a la policía que tuvo un altercado con su padre, quien la amenazó con golpearla, y busca que sus padres asuman la responsabilidad de los problemas de su pasado. El oficial que acudió comprende de inmediato que enfrentará una situación complicada. ¿Cuándo amenazó con golpearte? ¿Quieres tratarla a él como me trataste a mí? Hey, ¿me estás hablando a mí o le estás Le hablando a estoy ellos? hablando a él. Me está haciendo caras. Lo que digo es que necesitas estar hablando Nunca conmigo. he llamado a la policía por alguien. Esa es la primera vez y se lo merece. Ok, pues él va a ir a hablar con él, por No, separado. no sin Ok, mí. ¿quiere que realicemos la investigación o no? En este momento los agentes conducen al padre a una sala aparte donde él relata que su hija llevaba todo el día gritándole, culpándolos a él y a su esposa por decisiones que ella misma había tomado. Él estaba agotado de los problemas que ella les ocasionaba. Aunque la situación era tóxica, todo permaneció tranquilo, al menos hasta que los policías descubrieron una pipa de marihuana en el bolso de la hija. Tiene una pipa y ¿Por que se qué usa no comúnmente tomas para esto? fumar marihuana, así como papel de liar. Bueno, ese no es tu bolso. No tienes derecho. Se llama simple vista. Vete a la mierda. Bla, Dese la bla, vuelta. bla. Jodidamente, bla. Dese la vuelta y ponga las Estaba manos en su espalda. intentando. Dese la vuelta y ponga las manos en su espalda. Será arrestada por obstrucción si no colabora. Póngase de pie. Quítate de encima. Ese es mi teta, maldito. Deme su mano, deje de resistirse. Él dijo que me golpearía. Pensé que debía decirles eso. En medio del enfrentamiento, la mujer deliberadamente agredió a uno de los oficiales y opuso resistencia al arresto. Además, los policías revisaron su bolso y descubrieron una considerable cantidad de sustancias intoxicantes y drogas ilegales, por lo que le informaron sus derechos y la trasladaron al vehículo policial. Aunque las cosas solo se estaban volviendo más extrañas, el oficial escucha un sonido proveniente del baño y decide investigar más a fondo. Algo cayó allá atrás.
Sucedió allá atrás. Algo se cayó por ahí. Probablemente Christine, ¿Quién es Christine? una amiga de Janet. ¿Se le permite estar aquí? Sí. Es un poco extraño que se quedara en el baño todo ese tiempo. ¿Tiene una orden judicial? No lo sé. Hey, Christine, Sí. necesito que vengas aquí por un segundo. Como era de prever, la enigmática mujer que se ocultaba de la policía en el dormitorio resultó tener órdenes de arresto en su contra y también fue detenida. Los padres de la mujer explicaron que su hija ha enfrentado problemas durante mucho tiempo y ha sufrido un trauma significativo desde temprana edad. Le informaron a la policía que actualmente está recibiendo terapia para abordar estas dificultades, lo cual pudo haber influido en su comportamiento agresivo hacia ellos, aunque no mencionaron específicamente cuáles son los problemas en cuestión. La mujer fue acusada de posesión de drogas ilegales y resistencia al arresto, mientras que los padres no enfrentaron cargos por ningún delito, lo que indica que la estrategia de su hija salió completamente mal. Según nuestra información, parece que los padres tenían razón en esta situación y simplemente tuvieron mala suerte. Sin embargo, la situación es completamente distinta en el caso de Bruce Adams, un padre que decidió tomar la justicia por su mano cuando su hijo fue arrestado, abusando de su poder como comisionado del condado. El 3 de noviembre de 2022, Kenneth Adams fue detenido por pasar una señal de alto, pero pronto descubriría que sus problemas eran mucho más graves de lo que imaginaba. ¿Cómo le va? Bien, entonces la razón por la que lo detuve es no se detuvo por completo en la señal de alto. Sí, Tampoco lo hice. tenías la señal de cruce encendida. Sé con certeza que tenía mi señal de cruce Ok. encendida. Acto seguido, el oficial procedió a verificar la licencia de Kenneth, ingresándola en el sistema, momento en el cual descubrió que existía una orden de arresto en su contra por robo y hurto de un vehículo. De repente, Kenneth adopta una postura defensiva y se niega rotundamente a abandonar el automóvil. Está bien, ¿puedo pedirte que salgas del vehículo ¿Qué conmigo? estás haciendo? No, ¿qué está pasando? ¿En serio? ¿Qué está Tiene una pasando? orden de arresto. ¿Cómo carajo tengo una orden de arresto? Tienes una orden de arresto activa en un tribunal del Distrito 7, aquí en San Juan. He ido. No, eso es incorrecto. No voy a discutir contigo al respecto. Vas a ir a la cárcel esta noche por esa orden, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer. Señor Adams, tiene una orden de arresto activa en este momento. ¿Y quién emitió la orden de arresto? El tribunal. ¿Pero por qué? Porque he ido a la corte por todo. No debería haber una orden de arresto activa para mí en ninguna parte, amigo. Kenneth afirma que ya ha comparecido ante el tribunal por sus delitos anteriores, pero el orden de arresto aún está vigente debido a la mayoría de los casos menores. Se lo solicita al sospechoso que presente los documentos que demuestren su asistencia a la corte y que complete cualquier clase a la que el juez lo haya obligado a asistir. Sin estos documentos, el tribunal no puede confirmar su cumplimiento, y lamentablemente cuando Kenneth olvidó entregarlos, la orden de arresto permaneció activa sin que la policía tuviera conocimiento de que realmente había comparecido ante el tribunal. Emitida el 13 de octubre, por West. Tiene algunos cargos graves de robo. ¿Por qué? ¿Quieres saber los cargos? Sí quiero saber. Tiene 2 cargos de robo listados y un cargo de hurto. Amigo, he ido a la corte por eso. No, he ido a la corte por eso. O 3 cargos de robo de vehículo y allanamiento de morada. Sí, ¿por qué está saliendo eso ahora? Una vez Kenneth fue trasladado a la comisaría, su padre Bruce Adams hizo su aparición en el lugar. Resultó que Bruce era el comisionado del condado para la zona local, una coincidencia conveniente para Kenneth. Tan pronto como Bruce llegó a la escena, comenzó a exigir información sobre lo que estaba sucediendo y rápidamente mostró signos de conducta corrupta. ¿Dónde está Kenneth? Está en la cárcel, se lo ¿Tú lo llevaron. llevaste a la cárcel? Lo llevaron a la cárcel. ¿Por qué? Por una orden de arresto. ¿A quién llamo para averiguarlo? Para averiguar la orden de arresto, Eres un oficial de policía. Dime a quién llamar para saber por qué está en la cárcel. tengo que tener cuidado con estas cosas, Bruce. ¿Entiendes eso? Bueno, aquí está la orden de arresto. Dice estado de la orden de arresto, delito activo, allanamiento, robo, daño criminal, allanamiento de vehículo por 2, allanamiento de vehículo por 3. Ya ha sido acusado y tiene un acuerdo Viste la pendiente orden de por arresto todo ahí eso. mismo. Te mostré la orden y todo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que lo liberes. No puedo liberarlo, ¿Quién puede Bruce. hacerlo entonces? Nadie puede. Ha sido arrestado por ¿Y una la orden orden es de falsa? arresto. Los tribunales pueden hacerlo. ¿Quieres que demande al maldito sheriff del condado? Porque arrestó a mi hijo con una orden falsa. La orden de arresto está ahí mismo. Bruce intenta claramente aprovechar su posición e influencia para tratar de proteger a su hijo de las consecuencias legales, pero afortunadamente, este oficial se mantiene firme y se niega a ceder. Finalmente, Kenneth es liberado de la cárcel. La orden de arresto en su contra es retirada y no se toman medidas adicionales contra Bruce.